Biblioteca Nacional del Perú. Páginas del Tiempo. La historia de la Biblioteca Nacional del Perú. Capítulo final. Entrevista a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de Páginas del Tiempo, la historia de la Biblioteca Nacional del Perú. Soy Giancarlo Tafur y a lo largo de 9 episodios hemos abierto el maravilloso libro de nuestra historia institucional. Hemos recorrido a través del sonido por múltiples etapas, muchas de ellas dolorosas y otras llenas de optimismo. En definitiva, la Biblioteca Nacional del Perú tiene bien ganada la representación del ave fénix, porque muchas veces hemos resurgido de las dificultades. Ahora me encuentro con Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, con quien conversaremos sobre este podcast y el camino que estamos recorriendo. Ezio, después de escuchar Páginas del Tiempo, ¿cuál es tu impresión sobre este recorrido en la historia de la Biblioteca Nacional del Perú? En primer lugar, quisiera tanto yo como el personal de la biblioteca, yo en representación de todo el personal de la biblioteca, agradecerles muy especialmente por acompañarnos a lo largo de los episodios de este podcast, gracias al cual hemos podido recorrer las diferentes etapas de la historia de la institución y además, por cierto, enfocarnos en los principales hitos, ¿no? En aquellos episodios o coyunturas que más significaron para la institución. Ha sido además un recorrido que ha empezado pues como la historia de la Biblioteca Nacional y como la historia de la propia República del Perú en 1821, cuando el libertador don José de San Martín crea la Biblioteca Nacional, y no solamente la crea, sino que como parte de su creación dona, ¿no es cierto?, una serie de libros, se calcula entre 600 a 700 ejemplares de su propia colección privada, con la que San Martín, se sabe, viajaba, ¿no? y se movilizaba por el territorio. Entonces, yo creo también que cada episodio ha sido pues un homenaje a los hombres, a las mujeres que no solamente que lideraron las riendas de la institución en diferentes momentos de su historia, sino también los que fueron marcando una pauta a la institución, una personalidad a la institución, ¿no? Estas personas pues han sido muchas de ellas muy grandes personajes, no solamente para la historia de la Biblioteca Nacional, sino para la historia del país, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Palma, Manuel González Prada, Jorge Basadre, María Bonilla, entre otros y otras personajes que hemos venido tratando en este podcast, quienes, como te decía, pues marcaron el camino que la institución todavía sigue, ¿no? Finalmente, la historia de la Biblioteca Nacional no solamente es la historia de los sucesos, sino también la historia que ha ido siendo formada por la propia gente que ha estado involucrada en la Biblioteca Nacional, tanto por supuesto personal directivo como los propios bibliotecólogos y trabajadores en general. Son 200 años de historia. Somos la primera institución cultural del Perú republicano y estamos escribiendo la historia en medio de una pandemia global. ¿Qué viene realizando actualmente la BNP? Nosotros estamos trabajando en este contexto, no solamente un contexto de pandemia que nos ha llevado pues a revolucionar, por decirlo de alguna manera, las formas en que hemos debido acercarnos a nuestros usuarios, sino también un contexto que es especial justamente porque este año se celebran los 200 años de creación de la Biblioteca Nacional. Entonces, desde el año pasado, desde el año 2020, venimos desarrollando un programa que hemos llamado Rumbo a los 200 años, que es un programa que involucra más de 30 acciones diversas y organizadas en 4 ejes estratégicos que estamos impulsando, ¿no? Por un lado, el primero es el que tiene que ver con la mejora de la infraestructura y de los servicios bibliotecarios de la propia Biblioteca Nacional
del Perú, ¿no? Tanto la sede de San Borja como sus diferentes sedes de biblioteca pública. Un segundo eje de acción que estamos impulsando en el marco de los 200 años es la tan ansiada y necesaria y urgente, diría yo, implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas. Un tercer eje es el que tiene que ver con el acceso o con mejorar, mejor dicho, el acceso a la información y a la cultura. Y por supuesto, en estos meses de pandemia hemos debido, pues, en este eje migrar hacia lo que llamamos la multimodalidad, ¿no? Es decir, diferentes medios, diferentes maneras a través de las cuales podemos brindar este acceso a la cultura y a la información. Y el cuarto eje es el que tiene que ver con la modernización de los procesos bibliotecológicos, de tal manera que los usuarios puedan tener una cada vez mejor experiencia al momento de usar nuestros servicios bibliotecarios. En ese sentido, también, digamos, el garantizar el derecho a la información, a la cultura, al libro, a la lectura, es, pensamos, un pilar fundamental para la construcción de la ciudadanía, ¿no? Recordemos que al momento de su creación, ¿no? La Biblioteca Nacional, que fue además la primera biblioteca pública de la República, estaba proyectada como una institución que contribuyera a garantizar en igualdad de condiciones el derecho a la información, al acceso a la información, al acceso a la cultura, ¿no? Entonces, nosotros 200 años más tarde seguimos apostando por la misma idea, ¿no? Seguimos fortaleciendo los medios, las maneras a través de las cuales, como decía hace poco, podemos seguir generando espacios para que las personas accedan en la medida de lo posible, en igualdad de condiciones, como debería ser siempre, a esta información, a la cultura, al conocimiento, ¿no? Por ello, por supuesto, creemos muy importante que hay que, o creemos que es verdaderamente importante, necesario, repito, fortalecer las bibliotecas, crear nuevas bibliotecas, fortalecer las bibliotecas ya existentes y por supuesto también siempre de la mano de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, ¿no? Yo creo, y siempre lo digo así, cuando tengo espacios con autoridades o con funcionarios, que el desarrollo de las bibliotecas públicas municipales, es una inversión verdaderamente rentable que pueden hacer las autoridades, porque las bibliotecas no solamente permiten acceder a la información, acceder a la cultura, sino son verdaderos motores de desarrollo integral, ¿no? Nosotros, a puertas de cumplir 200 años como Biblioteca Nacional, digamos, nos presentamos y así queremos que nos conozcan y que nos valoren como una institución de puertas abiertas, un espacio de encuentro que se fortalece, por supuesto, siempre frente a las adversidades, ¿no? La Biblioteca Nacional, en ese sentido, es una institución que hace eco, ¿no es cierto?, de la figura mitológica del ave fénix, ¿no? Un ave que solía levantarse, volverse a poner de pie desde las cenizas, ¿no? Entonces creo que este podcast también ha permitido justamente detenernos en algunos de esos episodios difíciles, traumáticos en algunos casos, y evidenciar también la forma en que la Biblioteca Nacional se ha puesto de pie una y otra vez, ¿no? La Biblioteca Nacional es, en ese sentido, no solamente una institución de enorme importancia para el desarrollo integral de la ciudadanía peruana, sino también es una institución que creo ha mostrado su resiliencia a lo largo de su historia. Para terminar, ¿cuál es el mensaje final que nos compartes? Pues resumiría, habría múltiples maneras de dar un mensaje final, ¿no? Porque creo que, como he venido diciendo, las bibliotecas y la Biblioteca Nacional tienen un rol muy importante que jugar para el desarrollo integral del país, ¿no? Yo espero, por supuesto, también
que en general las diferentes autoridades, los diferentes niveles de gobierno en el Perú puedan apostar de una manera mucho más activa, de una manera más tangible también, no solamente con voluntad política, sino también dando recursos financieros, recursos administrativos, para poder hacer poco a poco del Perú no solamente un país de lectores, sino también un país en donde cualquier persona que quiera leer pueda acceder a los libros, pueda acceder a la lectura a través de las bibliotecas públicas. Y, por supuesto, como dice una de las frases que hemos venido usando en la Biblioteca Nacional, somos libres, leamos siempre. Muchas gracias a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, y a cada uno de ustedes por ser parte de este viaje. Les invitamos a seguir conectados a nuestras redes sociales y a los canales de podcast, donde estaremos publicando muchas más novedades. Esto fue el capítulo final de Páginas del Tiempo, la historia de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias. Este es un programa producido por la Biblioteca Nacional del Perú. Escucha más episodios y otros podcasts en nuestros canales de Spotify, YouTube e iVoox.